Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. El libro de Poder Mágico de la Biblia, que la gente también conoce bajo el nombre de Puertas del Mundo Invisible. Tiene un poco dos nombres este libro. En este se cuentan el primer contacto con el magister de Rolubidui. Bien, no intentan, no esperan hacerme decir quién es, no tengo autorización de decirlo. Sí, los lectores tienen autorización de descubrirlo, intentan de descubrirlo, es interesante. Tal vez está mucho más cerca que lo que pueden creer. Entonces, hay una lista de narraciones de contactos que tuve con personajes extraordinarios. Estos personajes tienen cada uno contactos con los registros akáshicos. Por ejemplo, tal vez el más fascinante es el viejo conde, guardián de las egregores. Bien. Es una historia muy bella, no bella porque yo la escribí, no la escribí, la recibí en realidad. Y como todo escritor que reconoce que trabaja con los registros akáshicos, no soy autor de nada, solo soy transcriptor. Que haya algunos puntos coma mío, que haya algún sentido, alguna forma narrativa que yo aporto, tal vez como escritor profesional que creo que soy, de acuerdo, pero el trasfondo real es bien descriptivo de los registros akáshicos. Es decir, que hay varios personajes vivientes en este momento en la humanidad que no tienen el nombre que indico, no están en el lugar que indico, pero hacen bien lo que estoy contando justamente, que están guiando un poco la evolución de la humanidad. En realidad son centenas de miles los que están encargados de hacerlo. Son personas que tienen conciencia de su propia misión espiritual. Son personas que saben exactamente cuáles son los mecanismos de la sociedad que tienen que remover. Son personas que reciben de vez en cuando una gota de nitroglicerina y tienen que tirar la gota en el lugar exacto donde se le diga, por ejemplo, en un salón de invento, por ejemplo, en el mundo editorial, por ejemplo, en una emisión de televisión, etc., por ejemplo, en cierta emisión de radio. Y estas gotas de sabiduría, que son nitroglicerina en realidad, de un cierto modo, de explosión en explosión, provocan reacciones en cadena en la humanidad y nos hacen progresar. Este es el trabajo de miles de personas conectadas con los registros akáshicos. ¿Qué pasa con estas personas? No se conocen entre ellas, no pertenecen a la misma religión, tal vez no se verán nunca, ni saben que están del mismo grupo invisible, trabajando en la misma dirección de la humanidad. Son conscientes que existen. Son personas que obligatoriamente tienen recuerdo de sus vidas pasadas. Son personas que trabajaron mucho en la línea que ellos han decidido, tuvieron la intuición de decidir y desarrollaron voluntariamente sus propios poderes. Todos, de un cierto modo, son clarividentes. Todos. ¿Okay? Y no es porque capacitamos gente de la clarividencia akáshica que entra en esta lista de personas. No he dicho tampoco. Pero todas estas personas tienen un fuerte poder de evidencia akáshica que le permite ir a visitar los registros y a recibir y a captar. En este momento, en todos los países del mundo, escondido en el Ministerio de Educación Nacional, escondido debajo de algún científico, detrás del rostro de algún pintor, detrás de un escritor, un filósofo, o lo que sea, un bailarín o lo que sea, puede haber una de estas personas que son guías de la humanidad de un cierto modo. El libro de Poder Mágico de la Biblia, que también se llama Las Puertas del Mundo Invisible, cuenta la historia de varios de ellos, cómo se han creado, en qué circunstancias y cómo influyen de un cierto modo sobre la humanidad. No obstante, no intentan encontrarlos, no podrán. No podrán. Yo tuve la tarea de esconder preciosamente los nombres, los lugares, las circunstancias, para que no sean molestados. Solo existen y en este podemos confiar. No hay progreso importante que se haga en la humanidad si no es a través de estas personas. Conozco muy pocas de ellas en realidad, pero existen, están trabajando en este momento. Muchas se agruparon en el concepto detrás de la bandera de la nueva era, en realidad. En su momento otros detrás del yoga. Muchos están detrás de la medicina alternativa.
en realidad. Pero cuando vemos grandes movimientos, grandes rupturas epistemológicas, podemos dudar. Aquí hay alguien tal vez que entró en contacto con los registros akáshicos. Te lo digo mejor, no hay un solo conocimiento fundamental, no hay una sola ruptura epistemológica que tuvo lugar en la humanidad sin haber venido en un momento u otro de los registros akáshicos. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.